Hola, disculpen, mis lentes se van a estar reflejando constantemente porque tengo aquí la computadora para poder leer el libro con ustedes. Sí, va a haber un cambio muy grande entre la Jennifer de los otros videos y esta Jennifer, porque ya pasó un tiempo de aquellos videos. Bueno, ahora vamos a empezar con su lección 9. Esta está en la página 131, la cual se llama Rasgos particulares de los lenguajes especializados de las disciplinas, léxico, estructuras textuales y sintácticas. Aquí les comenta que los textos periodísticos centran su atención en temas de actualidad y lo dan a conocer al resto de las personas. Hay textos periodísticos que son informativos y otros que son solo de opinión, pero todos centran su atención en acontecimientos importantes o relevantes en el momento. Y obviamente, como aquí estamos hablando del cambio climático, es relevante. Incluso, si se dan cuenta últimamente todos los periódicos, uno de ustedes me lo comentó, todos los periódicos de lo que hablan es del COVID. Y si se dan cuenta, algunas cosas son como informáticas, o sea, les están dando como información sobre cuántas personas han estado muriendo, cuántos contagios hay, cuántos contagios al día hay, cómo hay que lavarse las manos, cómo hay que hacer esto. Esos son informativos. Y hay otros que son de opinión, donde van ideas así como de... no creo que sea muy propio de un gobierno. No creo que sea muy propio de un periódico, pero lo más seguro es que en algún periódico en internet ustedes encuentren alguna opinión en contra del COVID, si no existe o solo es una invención del gobierno, cosas así. Y otros que digan que sí existe, pero lo basen en otras cosas. Si se dan cuenta, nada más están opinando al respecto, no están dando información ni nada, solo están opinando sobre cómo el COVID ha afectado las vidas o ha afectado a la escuela, ha afectado la economía, se vuelven opinión. Muy bien. Aquí en la misma página 131 está su primer ejercicio, que es el 17. Dice que lean el siguiente texto, que se llama El ser humano frente al cambio climático. Lo van a leer y van a intentar responder la pregunta: ¿por qué el cambio climático está preocupando tanto a los expertos? Y además van a hacer una ficha de paráfrasis. Ya en otros videos me parece que les comenté que es una ficha de paráfrasis, que es dar un resumen con tus propias palabras y ya. Este texto abarca desde la página 131 hasta la página 133. Una vez que lo terminen, hacen su ficha. Y después de eso, inmediatamente tienen el ejercicio número 18, que les pide que regresen al texto anterior e intenten contestar las siguientes preguntas. Al final, ustedes saben que pueden comparar sus respuestas con el apéndice 1 para ver si lo hicieron bien o lo hicieron mal. Este consiste en... déjenme ver, son 16 preguntas que terminan hasta la página 135. Todas van de acuerdo al texto. O sea, la primera pregunta es: ¿cuál es el título del texto? ¿Quién es el autor? ¿Tiene un tema principal el texto? ¿Cuál? ¿Tiene subtítulos? ¿Cuáles? ¿Cuáles son los subtemas que están presentes en el texto? ¿De qué manera se relacionan los temas y subtemas? ¿Cómo es el lenguaje del texto? ¿Coloquial, vulgar, formal o técnico? Eso ya lo vimos antes. Ocupa tecnicismos. ¿Qué tecnicismos ocupa? Ya sabemos que es un tecnicismo, que es un lenguaje un poco más complicado, parte de alguien que está escribiendo ya una investigación. Entonces ustedes lo van a notar, van a decir como que esta palabra está rara. Ya se los había comentado, ya se los había comentado a Jenny del pasado en un video, en anteriores videos. Un tecnicismo es cuando utilizan palabras como que muy específicas del área. ¿En qué es diferente el registro léxico al de los textos anteriores? ¿Por qué crees que es importante que el autor escriba este tipo de lenguaje? ¿Qué finalidad persigue?
¿La información que te presenta es más una explicación científica o se centra en la importancia y el impacto social? ¿La información que se presenta tiene declaraciones o entrevistas? ¿Existen más datos u opiniones? ¿Las opiniones son del autor o de los otros actores que participan? ¿Cuál es el propósito comunicativo del texto que acabas de leer? Ahí ustedes tienen que decidir si es informativo o de opinión. ¿Y este texto es igual que los textos anteriores o en qué son diferentes? Recuerden otros textos que hemos estado leyendo a lo largo de esta materia y compárenlo con este y piensen, ¿qué hay de diferencia entre ellos? Y lo apuntan ahí. Una vez que terminan, ya continuamos con el tema. Nos dice, bien, el texto que acabas de leer es un reportaje. Este es un género periodístico cuyo fin no solo es dar a conocer información, sino ofrecer una visión más completa del estado de las cosas. O sea, lo que hace un reportaje es primero darte como una introducción sobre el problema. De hecho, lo han visto en televisión seguramente. Les empiezan a hablar, por ejemplo, está el principal en la sala y está hablando sobre un tema y les comenta en estos momentos, por ejemplo, el COVID. Dice, como ustedes ya saben, el COVID se inició en tal. Les da como cierta información sobre el tema y después ya se va con el corresponsal a la zona donde se va a tratar el tema y el corresponsal se encarga de dar datos más específicos sobre eso. Y no solo se queda con eso, sino que también va y muchas veces entrevista a personas que tiene ahí cerca y les pregunta, ¿a usted cómo le ha afectado el COVID en sus ganancias? ¿O a usted cómo le ha afectado el COVID en...? Y entonces tú ya tienes algo más general y así te puedes identificar aún más con el problema. Esto es un reportaje. Al final, pues ya nada más da como sus conclusiones personales. O dice, no, pues sí, esto está cañón. Nos ha afectado a todos el COVID. Y pues ya después de eso se cierra. Prácticamente eso es un reportaje. No hay más. Así como lo ven en la televisión, también funciona por escrito. El autor les va a poner primero una pequeña introducción, va a dar algunos datos, luego si quiere, no todas las veces, va y pregunta a otras personas, puede ser a expertos o simples mortales que van pasando por ahí y se le ocurre preguntarles para tener diversas opiniones y que sea más completo. Dice, otra característica del reportaje es que el lenguaje que emplea es más coloquial y cercano, pues lo que intenta es hacer asequible la información al lector, no experto en la materia. Ten presente que su propósito de comunicación es informar y si utiliza el registro de léxico más rebuscado, no podría lograr su objetivo. Aquí a un lado les viene el glosario que dice asequible, que no puede conseguirse o alcanzarse. Digo, que puede conseguirse o alcanzarse. Eso es asequible. Lo hace más fácil para las personas, más entendible. Y si se dan cuenta, de hecho, los reporteros suelen ser así, utilizan muchas veces hasta el lenguaje como coloquial para que la gente comprenda y les llegue mejor la información. Además de lo anterior, el reportaje, al igual que otros textos anteriores, tiene temas y subtemas, pues esto es parte de su organización textual, pues esto es, disculpen, lo repite el libro, que comienza de lo general a lo particular. Es decir, inicia de lo más importante y desemboca en datos no principales. Por lo anterior es que ocupa subtítulos para ayudar al lector a entender la organización textual, lo cual no significa que estos sean organizadores temáticos, sino conductores de la lectura. Otros elementos en que debes prestar especial atención es que a veces contiene imágenes, pero a diferencia de otros textos que revisaste, estos solo tienen un fin ilustrativo. No sé si recuerdan que en otros textos se suelen utilizar como gráficas o imágenes que representan lo que está diciendo gráficamente y en esta no, simplemente y vuelvo a la televisión, ustedes lo han visto, muchas veces está hablando el reportero y solamente salen imágenes de gente caminando o cosas así, es como para llamar más la atención de la persona, que se sienta más identificado en el reportaje. ¿Qué más?
Bueno, después de eso les dice que en la actualidad las tecnologías de la información y la comunicación es posible obtener reportajes que se publican electrónicamente. Ya no solo están en los periódicos, ya no solo están en la televisión o incluso en la radio, sino que también estos reportajes ustedes ya los pueden encontrar en internet, tanto en periódicos como incluso de personas que se van por la libre y ellos deciden hacer reportajes solos. Incluso, no sé si se han fijado que hay algunos que hacen reportajes, pero son como clandestinos porque van a lugares como prohibidos. Entonces, por eso. Perdón, es que mi gato creo que... Disculpen ustedes, ya habían visto en mis otros videos, tengo un gato, pero ahora ya tengo dos. Entonces uno se peleó y me desconcentró. Pero está bien. Ok, bueno, entonces ustedes ya saben, ya también pueden encontrar esto en internet. Ahora viene el ejercicio número 19 que está en la página 136 que dice: lee y revisa los textos de las siguientes direcciones. Elabora una ficha de resumen por cada uno de ellos. Recuerda que en esta debes concentrar la información más importante y complete tu investigación. Identifica si tiene características de reportaje. Finalmente contesta: ¿son fuentes confiables? Justifica tu respuesta y consulta el apéndice 1 para verificar tu respuesta. Si alguno de estos links está caído, me dicen y entonces yo busco otro que les pueda ayudar o que se parezca y se los mando en mi hora laboral. Porque muchas veces como estos libros ya son un poco, bueno, estas antologías a veces mantienen los mismos links, pero estos pueden caerse o ya no existir. Entonces, si no están, me avisan y yo les mando otros y entonces tienen que ser 2 fichas. Van a ser 2 fichas de paráfrasis para poner lo más importante, que complete su investigación. Ok, bueno, ya. Dice que después de esto, dice que el reportaje es uno de los géneros periodísticos en los que se plasma el resultado de investigaciones realizadas por periodistas sobre un tema de actualidad. Pero además este tipo de texto no se conforma con reportar información, sino que trata de ir más allá del dato duro. Es decir, trata de buscar los por qué, los cuándo y dará una visión panorámica a fin de ayudar a los lectores a construir una opinión informada. El problema del cambio climático es que este se ha incrementado con el paso del tiempo, provocando que el calentamiento global se apresure y por lo contrario deje de ser un proceso pausado, con un ciclo natural. Imagina que un carro está listo para correr a 100 kilómetros, pero el conductor se le ocurre correr a 500 kilómetros. ¿Qué pasaría con el carro? Claro, este se va a descomponer, pues no está listo para alcanzar esta velocidad. Lo mismo pasa con nuestro planeta. Yo ya les había comentado, el calentamiento global es algo que va a pasar, está pasando, pasa de forma natural. Pero natural, lo que estamos haciendo nosotros es avanzar demasiado. Entonces, imagínense, ¿qué le estamos haciendo al planeta? El planeta no está listo para esta velocidad de calentamiento global. Incluso he visto noticias, he leído mucho, donde dicen que los osos polares, muy probablemente dentro de 10 años, o incluso a nuestros hijos, bueno, al menos a mi generación, si es que llego a tener hijos, voy a tener que explicarles y enseñarles fotos de qué era un oso polar, porque ya no van a existir, se van a extinguir. Es algo muy rápido, la Tierra no está preparada para lo que le estamos haciendo. Bueno, después de eso, ustedes ya iban con su lista de preguntas. Aquí aparece otra pregunta. ¿Qué repercusiones ha habido? Los científicos y ambientalistas han visto en el cambio climático un tema de preocupación, porque los efectos de dicho evento están siendo muchos y variados. O sea, cuando tú piensas en calentamiento global, lo primero que piensas es que la Tierra se está calentando, ¿no? Muchísimo. Pero ¿no les ha pasado que de repente las temperaturas son más bajas también? Por ejemplo, en invierno, baja muchísimo la temperatura y dicen, esto no es normal, es parte del calentamiento global. Yo sé, es como desigual y extraño, porque si se está calentando la Tierra,
tiene que enfriarse debería de ser menos frío. Sí, de hecho también eso es otra cosa. Hay menos días de frío, pero esos días que hace frío, hace un montón de frío. Te mueres de frío en esos días y eso tampoco es normal. La extinción de varias especies, cómo van naciendo las personas, cómo se van a adaptar. Todo esto son demasiadas cosas que los científicos tienen que analizar y tardaron muchísimos años en poder analizar la genética y cómo estuvieron otras cosas antes de nosotros, antes de que nosotros estemos aquí, cómo eran otros humanos, cómo fueron avanzando poco a poco y de repente ellos tienen que saltarse muchos años porque se supone que en un futuro nosotros ya no vamos a ocupar tener cabello ni cejas, o sea, muchas de estas cosas ya no las vamos a ocupar. ¿Por qué? Porque no son necesarias, porque tenemos ropa, nos calentamos de diferentes formas, estamos avanzando, entonces nuestro ADN va a decir, bueno, ya no necesitan el cabello, ya no necesitan los pelos que tienen aquí para calentarse y entonces van a desaparecer. Pero ahora con el calentamiento global eso se puede acelerar, entonces hay que ver qué tanto se puede acelerar. Todo eso lo tienen que hacer los científicos, tienen que investigar qué tanto puede repercutir, no solo en la madre tierra, sino también en ti como humano. Después de esto viene la actividad 20 en la página 137 que nos dice, contesta con atención las siguientes preguntas y después realiza la actividad que se te solicita. Son 2 preguntas. La primera es, ¿en qué tipo de texto puedes conocer los efectos que ha traído el cambio climático? Y 2, ¿por qué crees que estos textos obtendrán la información que buscas? Vas a obtener la información que buscas en estos textos. Las responden y después de eso viene una pequeña actividad que dice, ahora investiga, ¿qué repercusiones ha traído el cambio climático? Y escríbelas en una lista. Procura ocupar los textos que sugeriste. Después consulta el apéndice 1 para revisar las propuestas que se te ofrecen. Por favor, yo sé que se les puede hacer muy fácil irse a los apéndices y simplemente copiar las respuestas. No, intenten ustedes de verdad investigar. ¿Qué textos? Ustedes son libres. Pueden buscar PDFs, pueden buscar libros, pueden buscar periódicos, lo que a ustedes se les haga más fácil para poder encontrar esta información. Y una vez que ya los tengan, van a poner 10. Tienen que ser 10 repercusiones que ha traído el cambio climático. Yo ya les mencioné unas ahorita. Pueden utilizarlas sin problema, no les voy a decir que no las repitan, pero creo que yo nada más les mencioné como unas 4, 3 a lo mucho. Ustedes van a tener que poner las otras. Una vez que ya terminaron eso, les comenta que el cambio climático está generando una serie de problemas que están perturbando a nivel global. Pero reflexiona, ¿de qué manera está afectándote a ti y a tu comunidad? Pareciera que únicamente es un problema a gran escala, pero esto no es así, pues de alguna manera todos estamos involucrados en ello. Aunque ya hiciste una buena búsqueda sobre las repercusiones del cambio climático, debes tomar en cuenta que es un tema del que todos los días se publica algo nuevo, pues debido a su importancia de manera continua se están llevando a cabo investigaciones en torno a él y se monitorea constantemente los lugares afectados. Basándonos en ello, ¿dónde te puedes encontrar los últimos informes? Obviamente en un texto como este. A continuación les da un texto, pero ustedes tienen que pensar en qué tipo de textos pueden encontrar más información diaria. ¿Qué más quería mencionarles de aquí? Bueno, si se dan cuenta es un tema de relevancia y es cierto, aquí en Aguascalientes se vive. Hay un grupo ambientalista aquí en Aguascalientes que se llama... se me fue el nombre por ahorita, pero... Aguascalientes ambientalista, algo así, no me acuerdo. Pero es una asociación donde están varias personas y ellos han salvado varios mantos acuíferos aquí en Aguascalientes, se dedican a salvar a los mezquites,
se dedican a observar cómo estamos afectando aguas calientes, cuánta basura se tira, cuántos árboles se están quitando. Estas personas son las que están viendo que aquí en Aguascalientes de por sí es semidesértico. Es un clima desértico. Y tienes un poco de árboles que se encargan de absorber la humedad y ayudarte en estas cuestiones, y de repente llega una empresa multinacional y dice, no, pues ¿sabes qué? Voy a tumbarte todos estos mezquites o todos estos árboles que te ayudan en eso y te voy a poner una tienda, o te voy a poner un outlet, o te voy a poner otro estacionamiento, y entonces ya estás perdiendo árboles que te ayudan a concentrar humedad y a mantener un clima bueno y estable. Ellos se dedican a todo esto. Bueno, en la página 138 está la actividad 21 que dice: lee con atención el texto y haz lo que se te pide. Este texto va desde la página 138 a la página 140, donde te dice: ahora ya tienes la información sobre el contenido del texto, pero es necesario conocer la forma. Para ello responde las siguientes cuestiones. Van a tener que responder 10 preguntas y pueden revisar sus respuestas en el apéndice 1. El texto que acabas de revisar es una noticia o nota informativa, género que es la base del periodismo. Es decir, de aquí surgen otros géneros periodísticos, incluyendo el reportaje. La noticia debe responder al llamado del interés público, sin embargo, no debe emitir las opiniones del reportero. Este solo transmite la información. Por ello se dice que la nota informativa es el género más imparcial. O sea, en esta nota él simplemente se va a dedicar a dar la información. Aquí no va a buscar más opiniones ni va a dar su opinión. Simplemente se va a dedicar a hablarles con la verdad. De eso se trata. Luego les habla de: en el manual del periodismo de Leñero y Martín se afirma que a través de la noticia se transmite información sobre un hecho actual, desconocido, inédito, de interés general y con determinado valor político e ideológico. Todo escrito periodístico debe contar con los datos precisos que sustenten la información expuesta. El registro lingüístico debe ser sencillo y asequible para todo público, pues no se trata de un sector especializado. Generalmente se escribe en pasado y en tercera persona, pues esto hace que el texto sea objetivo. En pasado, bueno, ustedes yo supongo que ya saben cómo es en pasado, y en tercera persona es nosotros estamos viendo cómo pasan las cosas. No habla de usted ni habla de yo, así de yo pienso que no. Habla en tercera persona. Y como puedes observar, la nota informativa es el género periodístico que siempre busca la novedad y hacer fluir la información para que la gente se entere del acontecer diario. Y después les comenta que como el calentamiento global es un tema súper de relevancia, por eso es que lo tratan. Disculpen por morderme el dedo. Ahora viene otra actividad, la actividad 22 en la página 141, que dice: busca en los periódicos El Universal, La Jornada, El País, El Tiempo o cualquier otro 3 noticias que hablen sobre el cambio climático y elabora una paráfrasis de cada una. Las noticias deben tener las siguientes características. Yo sé que ahorita solo se habla del COVID y todo eso, entonces tienen permitido buscar en internet 3 noticias. Necesito 3 noticias. Si no se puede, por lo menos 2 noticias que hablen del cambio climático. No importa que no sean muy recientes, porque como ahorita lo que está fluyendo y lo que se está hablando más es el COVID, entonces de eso van a querer hablarles en todos lados. Así que busquen sobre cambio climático, no importa que no sean tan actuales. Y tienen que tener las siguientes 5 características: proceder de un medio confiable, presentar información actualizada y novedosa. 3, no deben ser notas muy antiguas. Eso sí, también procuren que no sean tan antiguas, o sea, no me vayan a traer una nota de 1900 y cacho. No, intenten que, seguramente antes de COVID, o sea, del 2018
hacia allá yo creo que van a encontrar muchísimo y no van a ser tan antiguas. La información que presente tiene que estar sustentada mediante un respaldo de autoridad, eso ya lo hemos visto, y debe presentar información relevante y sencilla. Recuerden, todo en un reportaje siempre tiene que ser sencillo. Una buena investigación necesita proveerse de diversos recursos informativos. Bueno, aquí les comenta que es bueno que ustedes para sus investigaciones también metan reportajes y metan este tipo de cosas porque les ayuda en su investigación y así tienen más ideas. Continuamos con las preguntas de la investigación. Nos dice la pregunta: ¿qué dicen los expertos sobre esto? Suponemos que sobre el calentamiento global. Y nos dice: no se puede negar que el cambio climático es un fenómeno natural que está provocando preocupación a nivel mundial. De aquí que los países han organizado una serie de cumbres, tomando medidas, armando reglamentos, etcétera, con el fin de ocupar la no aceleración del cambio climático. Sin embargo, dichas acciones no han sido suficientes ni bien aceptadas. Bueno, aquí se pone a hablar sobre cómo no solo lo tratan qué tipo de científicos lo tratan, habla sobre biólogos, ecólogos, filósofos. Ahora, luego después de eso dice: de todo lo anterior se desprende la importancia de analizar las posturas de los expertos mediante revistas, periódicos o incluso blogs. Para poder analizar la postura de un autor en un texto podemos identificar los conectores y elementos de transición. Los primeros ya los estudiaste en la unidad 1, al trabajar diversos textos que analizan el hecho histórico. Ahora lo harás en un texto para obtener información sobre un fenómeno natural. Los elementos de transición son las palabras o frases que se colocan al principio de una oración para indicar su relación con la oración que le precede. Las palabras que más se utilizan para cumplir con esta función son las conjunciones. A un lado nos dice el glosario: conjunciones. Palabras dentro de una oración que sirven para unir a otras palabras y oraciones complejas. De hecho, ahí si se dan cuenta ya están utilizando una conjunción que es la I. I, O, coma, E, todas esas, pero hay de otros tipos. Esas son como las más básicas. Y aquí se las presentan. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tipos de conjunciones. La primera es las que indican unión, que sería otra vez, también, entonces, además, de igual importancia, etc. Otras conjunciones que indican causa y efecto y comparación. De la misma manera, de forma similar, de igual forma, como. Las siguientes son tipos de conjunciones que indican contraste. Les vienen unos ejemplos ahí a un lado. Tipos de conjunciones que indican ejemplo. Estas que dicen por ejemplo, de hecho, de verdad, en otras palabras, particularmente, específicamente. Denotan, es básicamente cuando dicen por ejemplo, podemos ver en esta gráfica. Otro es las que indican síntesis, cuando te dicen en conclusión, por todo eso, en resumen, en síntesis. Estas ya se utilizan casi al final, cuando ya nada más va a dar como su opinión final o su resumen sobre toda la investigación. Y las que indican tiempo, que es después de un tiempo, tan rápido, rápidamente, en fin, en ese tiempo, antes de, al principio. Son muy fáciles de identificar y yo les recomiendo que las estudien porque esto puede venir en su examen. Bueno, después de esto, en la 143 viene otro ejercicio en la página 143, que es el 23, y dice: observa y lee con atención los siguientes textos. Después realiza lo que se te solicita. Durante tu lectura, trata de ir subrayando los conectores y elementos de transición que identifiques. Pueden regresarse e irse guiando, y como no pueden subrayar porque lo tienen aquí, yo les aconsejo que los vayan apuntando.
en un papelito. Vayan apuntando cuáles son los conectores que van identificando. Dicen, este es un conector y lo ponen. Incluso, ¿saben qué podríamos hacer? Miren, se me acaba de ocurrir. Hacen un cuadrito y en el cuadro de este lado van a poner los diferentes nombres y de este lado van a ir poniendo todos los conectores que se encuentren, pero los tienen que poner en el lugar en el que van. O sea, si les sale, por ejemplo, como casi todo en la vida, ahí ya hay un conector. ¿Qué tipo de conector es? Lo ponen en el cuadrito, en el lugar que ocupa. Y así se van, para que sea más fácil, pienso yo. Las lecturas abarcan hasta la página 145. Luego de eso, ya les dice que elaboren una ficha de resumen de cada uno de los textos. Y después van a completar la siguiente tabla. No olviden verificar su trabajo con el apéndice 1. Ok. En la siguiente tabla vienen varias preguntas. Las contestan. Dice, ¿cuál es el título del texto? Y tienen que poner el título del texto 1, el texto 2 y el texto 3. Y así se van a ir con todas. Una vez que ya contestaron el cuadrito, dice, como te diste cuenta, los textos que acabas de leer son géneros periodísticos, de opinión. Esto significa que dan a conocer un punto de vista de quien escribe y su propósito de comunicación es expresar a los lectores, pero además trata de conformar un sentir en ellos. Como vimos, el primero era un reportaje donde se da información pero al mismo tiempo se da opinión. En el segundo solamente se da información sin meter opinión y en este es meramente de opinión. Pero obviamente informando de forma adecuada. Este tipo de textos periodísticos, a diferencia de los otros, son parciales ya que el autor dice lo que piensa. La estructura argumentativa es la siguiente en estos textos. Les viene en una como pirámide. Dice tesis. Es la idea que se defiende. Argumentos. Son los razonamientos lógicos y válidos con los que el autor sostiene su tesis. Conclusión. Es el razonamiento final del autor en el que recalca su tesis y puede hacer una advertencia o reflexión final. En eso se va a basar. Va a dar una idea, o sea, él va a decir, yo defiendo que, es un ejemplo, yo defiendo que el COVID fue hecho por el gobierno. O el COVID fue hecho por el gobierno, chalala, les va a meter una idea. Y después de eso va a dar un montón de argumentos de por qué es verdad esa idea. Y al final va a hablar sobre, va a dar como una conclusión de cómo por todos esos argumentos o todas estas ideas que dio, es que el COVID fue hecho por el gobierno. Así de simple. Luego viene la actividad 24 en la 147 que dice, identifica la estructura argumentativa de los 3 textos que te presentamos, o sea, los 3 que leyeron anteriormente, y completen la siguiente tabla. Observen con atención el ejemplo y hagan lo mismo en los otros textos. No olviden verificar su trabajo consultando el apéndice 1, solo consultando, no copiando. Texto 1, tesis. Y pone, el cambio climático tiene sus paradojas. Van a poner cuál es la tesis, cuáles son los argumentos, los que ustedes puedan rescatar, y después cuál es la conclusión de todo esto. Aquí ya tienen el texto 1 contestado. Ustedes van a tener que hacer nada más el texto 2 y el texto 3. Y ya. Dice que en este tipo de textos lo que tienen que hacer es concentrarse muchísimo en los argumentos. No tanto en la tesis ni en la conclusión, más bien en los argumentos. ¿Por qué? Porque si leen los argumentos y a alguno les hace ruido o no les parece, entonces ya no les va a ayudar para su investigación, porque no va con las ideas que ustedes tienen. O simplemente a ustedes no les parece lógico o no tiene mucha sustentabilidad, cualquiera de estas cosas. Viene una pequeña frase que dice,
Si deseas una vida llena de placeres sexuales, no estudie en la universidad. Un estudio que se publicará el próximo mes en la revista American Demographics muestra que la gente con más educación tiene la menor cantidad de sexo. Diablos. Dice, esto lo pone como ejemplo de una falacia. Las falacias son como argumentos, pero que no sirven en una conversación. Por ejemplo, esto te está diciendo que no estudies la universidad porque si estudias la universidad entonces no vas a tener una vida sexual activa. Y es una falacia, no es cierto. Hay muchas personas, incluso no es mi caso, y estudié la universidad. Diablo, estoy comprobando la falacia. Pero, por ejemplo, conozco a otras personas que tienen su carrera terminada y viven la vida loca. Así que no aplica para todos. Dice, esta es una falacia porque es una causa falsa, es decir, llega a una conclusión sin tener la suficiente evidencia para demostrar dicha afirmación. Un solo estudio es un solo porcentaje de personas, a veces solamente se lo hacen como a 15 personas y entonces ya con eso basan toda la información. No pueden dejarse llevar por este tipo de cosas. Entonces viene el ejercicio número 25 que dice, revisa con cuidado los siguientes ejemplos extraídos del libro Introducción a la Lógica de Irving M. Copy y Carl Cohen y responde para cada uno de ellos las preguntas. Te pone ejemplo 1, ejemplo 2 y ejemplo 3. Al final te pone 2 preguntas que es ¿por qué consideras que son falacias? Y 2. ¿Cómo pueden convertirse en argumentos válidos? Les comenta que consulten el apéndice 1 para verificar sus respuestas. Déjenme ver qué más podemos ver aquí. Pues realmente después de eso nada más les habla de algunos otros ejemplos de comunicación y cómo se nota que estas son falacias, cómo distinguirlas y pues prácticamente eso sería todo sobre la lección 9. Ya en la página está la lección 10 y 11 me parece y creo que también está la 12 y la 13. Ahorita lo voy a checar y después de eso, pues si puedo ahorita, me pongo a grabar el siguiente. Bueno, las últimas 2 lecciones que me faltaban subir. Y así ya van a tener todo completo. Y como se los comentaba, el sábado que descanso me voy a poner a revisar todas sus evidencias. Entonces, para que las tengan en forma y ya hayan subido todo. Porque el sábado ya voy a revisar todo. Bueno, y pues eso sería por el momento. Esta sería la lección 9 y nos vemos después.